Dicen que el mal no siempre se esconde en las sombras. A veces habita en los lugares más santos, en cuerpos inocentes, en miradas que suplican ayuda, pero que ya no pertenecen a este mundo. Esta noche escucharás 3 historias reales de posesiones demoníacas, documentadas por la Iglesia y la ciencia. Casos donde la fe y el horror se enfrentaron cara a cara, y donde al final nadie volvió a ser el mismo. Si crees que estás a salvo detrás de la pantalla, te aconsejo que no apagues la luz. Pausa de 3 segundos, sonido de respiración o campanas. Bienvenido a una de las historias más oscuras que existen. En el corazón de un bosque olvidado, cubierto por el sudario de la noche, se alzaba la mansión abandonada de Blackwood. La leyenda susurraba que estaba maldita, un lugar donde las sombras bailaban con intenciones malévolas. Elara, una joven historiadora con sed de descubrir verdades ocultas, ignoró las advertencias y se adentró en sus decrépitas salas, buscando un antiguo artefacto del que se rumoreaba que tenía un poder incalculable. Lo que encontró fue un diario, encuadernado en cuero descolorido, que detallaba el descenso a la locura de un antiguo ocupante. Mientras leía las palabras frenéticas, una presencia helada envolvió la habitación. Las velas parpadearon y se extinguieron, sumergiéndola en una oscuridad total. Un susurro, antiguo y gutural, se deslizó en su mente, hablando un idioma olvidado que su alma entendía, pero su mente rechazaba. El diario cayó de sus manos temblorosas. Un frío antinatural se apoderó de ella, susurros convirtiéndose en una cacofonía de voces atormentadas. Su cuerpo se convulsionó, arqueándose de forma antinatural, mientras una fuerza invisible la arrojaba por la habitación. El terror se apoderó de ella cuando se dio cuenta de que ya no estaba sola en su propio cuerpo. La entidad se deleitaba con su miedo, su esencia una plaga helada que se extendía por las venas de Elara. Luchó. Su voluntad era una chispa parpadeante contra un vendaval oscuro. Pero la entidad era implacable, retorciendo sus recuerdos, convirtiendo momentos preciados en pesadillas grotescas. Desesperada, recordó las historias de un sacerdote local, el padre Gabriel, conocido por su experiencia en asuntos profanos. Con el último resquicio de control, Elara huyó de la mansión. El padre Gabriel, un hombre cuyo rostro llevaba el peso de innumerables batallas espirituales, reconoció la oscuridad que la consumía. El exorcismo fue una batalla campal. La entidad se burló de ellos, su voz una fusión blasfema de la de Elara y la suya propia, retorciendo el aire con blasfemias. La habitación tembló, los objetos volaron y las sombras se retorcieron en formas monstruosas. El padre Gabriel se mantuvo firme. Su fe era un escudo contra la embestida demoníaca. Cantó las antiguas letanías, cada palabra una marca al rojo vivo en la esencia de la entidad. La criatura aulló, no de dolor, sino de rabia. Su poder menguaba bajo el asalto sagrado. En un último y desesperado acto de desafío, la entidad le dio a Elara una visión, un mundo consumido por las tinieblas, donde era una reina de la desesperación. Por un momento vaciló. El atractivo del poder era una melodía de sirena seductora. Pero la visión de su propia alma, encadenada y sufriendo, la devolvió a la realidad. Con un grito que rasgó el tejido de la realidad, Elara rechazó a la entidad. Su propia fuerza vital se unió a las oraciones del sacerdote. Una luz brillante estalló, desterrando a la entidad de su cuerpo y arrojándola de vuelta al abismo. Agotada pero libre, Elara se desplomó. La mansión Blackwood permaneció en silencio una vez más, su secreto oscuro a salvo por ahora. Pero para Elara, las cicatrices permanecerían, un recordatorio constante de la oscuridad que acecha justo más allá del velo de la realidad. Acompáñame en este viaje al corazón de las tinieblas, mientras desentrañamos los misterios que rodean la aterradora historia de Clara Germana Selle. Este no es un simple cuento de terror,
Es un relato documentado que ha desconcertado a teólogos y escépticos por igual. Una crónica que nos obliga a cuestionar los límites entre la fe, la locura y lo sobrenatural. Exploraremos los eventos que llevaron a una joven devota a un oscuro pacto, los inexplicables fenómenos que plagaron su existencia y el desesperado ritual que se llevó a cabo para reclamar su alma. Prepárate para sumergirte en un caso que desafía toda explicación lógica. Nos encontramos en la misión de San Miguel, en Natal, Sudáfrica, en el año 1906. Clara Germana Cele era una joven de 16 años, una estudiante cristiana y huérfana que vivía bajo el cuidado de las monjas de la misión. Era conocida por su naturaleza piadosa y su dedicación a la fe, lo que hizo que los eventos que estaban por suceder fueran aún más impactantes y desconcertantes para todos los que la conocían. Su vida, aparentemente normal y devota, estaba a punto de tomar un giro siniestro, descendiendo a una pesadilla de la que parecía no haber escapatoria. Todo comenzó con una confesión que helaría la sangre de su director espiritual. En un acto de desesperación o rebeldía adolescente, Clara admitió haber hecho un pacto explícito con Satanás. Apenas unos días después de esta alarmante confesión, su comportamiento cambió drásticamente, manifestando signos que desafiaban cualquier explicación racional. La joven comenzó a hablar y comprender varios idiomas que nunca había estudiado, incluyendo alemán, polaco y francés, con una fluidez que asombraba y aterrorizaba a los testigos. Su cuerpo adquirió una fuerza sobrehumana, siendo capaz de lanzar a hombres adultos por la habitación con una facilidad pasmosa. A menudo, su voz se transformaba en un gruñido gutural y bestial, emitiendo sonidos que parecían provenir de las profundidades del infierno. Pero el fenómeno más aterrador fue, sin duda, la levitación. Múltiples testigos, incluyendo sacerdotes y monjas, informaron haberla visto flotar horizontalmente en el aire, a veces a varios metros del suelo, un acto que desafiaba las leyes de la física. Además, mostraba una aversión violenta a los objetos sagrados, como crucifijos y agua bendita, reaccionando con una furia indescriptible ante su presencia. Ante la escalada de fenómenos inexplicables y la evidente angustia de Clara, la iglesia local decidió que la única solución era un exorcismo formal. Dos sacerdotes, el padre Erasmus Horner, su confesor, y el reverendo Mansueti, director de la misión, fueron los encargados de llevar a cabo el peligroso ritual. El exorcismo comenzó y se extendió durante 2 agotadores días. Durante el rito, la posesión de Clara alcanzó su punto álgido. Los testigos describieron cómo la joven intentó estrangular a uno de los sacerdotes con su propia estola y cómo su cuerpo se contorsionaba en posiciones antinaturales. Los sacerdotes, armados únicamente con su fe y las oraciones del rito romano, se enfrentaron a una entidad maligna que se burlaba de ellos, revelando los pecados secretos de las personas presentes en la habitación y emitiendo blasfemias aterradoras. La lucha espiritual fue intensa y violenta, un combate directo por el alma de la joven. Finalmente, después de 2 días de incesante batalla espiritual, el ritual llegó a su clímax. Según los relatos, los espíritus malignos fueron expulsados del cuerpo de Clara. El momento decisivo ocurrió cuando el padre Horner ordenó a la entidad, en el nombre de Dios, que abandonara a la joven. Una fragancia dulce y nauseabunda llenó la habitación, y Clara se desplomó, exhausta pero finalmente liberada de la influencia demoníaca que la había atormentado. Al despertar, no recordaba nada de lo sucedido durante los días de su posesión, volviendo a ser la joven piadosa que todos conocían. El exorcismo fue declarado un éxito,
Y el caso de Clara Germana Celle quedó registrado en los anales de la Iglesia como una de las posesiones demoníacas más documentadas y aterradoras del siglo XX. Y así concluimos nuestro análisis sobre la espeluznante posesión de Clara Germana Celle. Su historia nos deja con preguntas inquietantes sobre la naturaleza del mal y las fuerzas que operan más allá de nuestra comprensión. ¿Fue un caso genuino de intervención demoníaca o una manifestación extrema de una psicosis no diagnosticada? La línea que separa la fe de la explicación científica se vuelve borrosa en relatos como este. Te invito a reflexionar sobre las evidencias y a formar tu propia conclusión. Si esta inmersión en lo desconocido ha despertado tu curiosidad, no olvides suscribirte y activar las notificaciones para no perderte nuestras próximas exploraciones de los enigmas más oscuros de la historia. El tema de hoy es la inquietante y trágica historia de Anneliese Michel, conocida como el exorcismo de Alemania. Un caso que sacudió al mundo en 1975 y que sigue generando debate entre la ciencia y la fe. Anneliese Michel nació en 1952 en Leibelfing, Baviera, en el seno de una familia católica tradicional y muy estricta. Desde joven, su vida estuvo marcada por una profunda devoción religiosa. Sin embargo, a los 16 años, su vida comenzó a desmoronarse. Sufrió una grave convulsión y fue diagnosticada con epilepsia del lóbulo temporal. A pesar de los tratamientos en un hospital psiquiátrico, su estado no mejoró. Pronto comenzó a experimentar alucinaciones auditivas y visuales mientras rezaba y desarrolló una intensa aversión a los objetos sagrados como crucifijos y agua bendita. Los medicamentos psiquiátricos resultaron ineficaces y Anneliese se convenció cada vez más de que no estaba enferma, sino poseída por demonios. Desesperada, la familia Michel abandonó el tratamiento médico y buscó la ayuda de la Iglesia Católica. Inicialmente, varios sacerdotes rechazaron su petición de un exorcismo, insistiendo en que continuara con el tratamiento médico. Sin embargo, finalmente encontraron al sacerdote Ernst Alt, quien, tras observar a Anneliese, creyó que realmente sufría una posesión demoníaca. Él y el padre Arnold Renz solicitaron permiso al obispo de Würzburg, Joseph Stangl. En septiembre de 1975, el obispo concedió la autorización para realizar el gran exorcismo, según el Rituale Romanum de 1614, pero ordenó total secreto. Así comenzaron las 67 sesiones de exorcismo que se extendieron durante casi 10 meses. Las sesiones, que a veces duraban hasta 4 horas, fueron grabadas en más de 40 cintas de audio. En estas grabaciones se pueden escuchar voces guturales que emanan de Anneliese, identificándose como 6 demonios diferentes: Lucifer, Judas Iscariote, Nerón, Caín, Hitler y un sacerdote corrupto del siglo XVI. Durante este tiempo, el estado físico de Anneliese se deterioró de manera alarmante. Se negaba a comer, alegando que los demonios no se lo permitían. Realizaba miles de genuflexiones obsesivamente, lo que le rompió las rodillas. Se autolesionaba, mordía a sus familiares y dormía en el suelo de piedra. El 30 de junio de 1976 se realizó la última sesión de exorcismo. Anneliese estaba demacrada, pesando apenas 30 kilos y sufría de neumonía. Sus últimas palabras a los sacerdotes fueron: rueguen por el perdón, y a su madre: madre, tengo miedo. Al día siguiente, el 1 de julio de 1976, Anneliese Michel murió mientras dormía. La autopsia oficial determinó que la causa de su muerte fue desnutrición y deshidratación extremas. La muerte de Anneliese desató un escándalo mediático y un proceso judicial que capturó la atención mundial. Los padres de Anneliese y los 2 sacerdotes, Ernst Alt y Arnold Renz, fueron acusados de homicidio por negligencia. La defensa argumentó que Anneliese estaba genuinamente poseída
y que habían actuado de acuerdo con sus creencias y el permiso de la Iglesia. Sin embargo, el tribunal los declaró culpables y los sentenció a 6 meses de prisión, que quedaron en suspenso. El caso de Anneliese Michel obligó a la Iglesia alemana a revisar sus protocolos sobre el exorcismo y abrió un profundo debate sobre los límites entre la enfermedad mental y la posesión espiritual. Un debate que continúa hasta el día de hoy. Estas 3 historias muestran que a veces el mal no es solo una leyenda, sino algo que respira